Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os presento un proyecto que tenía muchísimas ganas de hacer. Se trata de un bolso de viaje que, como veis, es bastante grande y que además podemos cambiar de forma. Si quitamos los mosquetones que tiene en los lados, si necesitamos un espacio extra para guardar cosas, no vamos a tener problema, ¿veis? Lo podemos hacer así de grande. Además, podemos luego utilizar estos mismos enganches para poner una asa larga si nos interesa. Como veis, tiene unas telas espectaculares. Estas telas me las ha enviado mi amiga Olga de la tienda online tulipatch.com. Os dejo el link a su tienda en la descripción de este vídeo por si queréis echar un vistazo a las telas que tiene, que realmente son todas muy bonitas. Así que ahora, si queréis que os enseñe a realizar este bolso de viaje, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Aunque en este vídeo os voy a ir facilitando las medidas de todas las piezas que vamos a utilizar, yo recomendaría que vayáis a la página web y os descarguéis el molde. Sobre todo porque vais a tener todas las medidas, que incluyen un margen de 1 centímetro, y porque vais a ver cómo las tenemos que unir de una manera bastante gráfica y sencilla. Como veis, he dibujado 5 secciones en distintos colores. Esto me indica los bloques que tengo que ir formando con los distintos cortes que vamos a hacer. Por ejemplo, aquí tengo 4 piezas de 14 por 14 que las voy a unir todas entre sí. En este caso, la zona azul, uniré primero estas 3, luego uniré estas 2 y luego las voy a unir estas 2 tiras juntas. En el caso de esta pieza central, uniremos primero estas 2 piezas pequeñas y luego, cuando estén ya cosidas, uniremos esta más grande. Por otro lado, uniremos estas 2 y luego uniremos esta tira con esta otra y formaremos este bloque central. En esta zona en morado uniremos estas 2 y luego uniremos la que tenemos aquí en horizontal. Y en la parte que tenemos en verde uniremos estas 2 que son más estrechitas y luego con esta otra que es más grande. Cuando ya tengamos todas las piezas así preparadas, vamos a unir este bloque morado con este rojo. Después uniremos el verde, después el azul y después el naranja. Todos estos bloques los tenemos que hacer 2 veces porque esto es justo la mitad del bolso de viaje. Descargar los patrones en la página web es muy sencillo. Simplemente tenéis que ir a www.retalesdemilcolores.com. En la lupa escribir el nombre del proyecto que estáis buscando. Os abrirá su página y ahí tenéis que ir hacia abajo hasta que aparezca un botón rosa grande que pone descarga de patrones. Lo pulsáis y os va a abrir un PDF con el patrón del proyecto que estéis buscando. Una vez que hayáis visto el diseño y los tamaños de las piezas, elegid vuestras telas, en qué orden queréis combinarlas, qué colores os gusta más. Incluso podéis imprimir este dibujo y colorear, que es lo que he hecho yo en otro modelo, los distintos tonos para ver cómo me gusta más combinarlos. Cuando lo tengáis, os recomiendo que cortéis todas las piezas con las medidas que os indico en el patrón. Mirad, yo he cortado todas las piezas y lo que he hecho para no confundirme es apuntar en un papelito y sujetar con un alfiler el tamaño de las piezas. Como veis, de todas he cortado 2 con los mismos colores para que así me queden los 2 lados exactamente iguales. Podéis hacerlo con los mismos colores o como os guste. Lo que os recomiendo es eso, que las marquéis para que luego no nos confundamos a la hora de unir unas piezas con las otras. Mirad, comenzamos por esta tira naranja que va a ser la base. Necesitamos 4 cuadrados de 14 por 14, que ya los tenemos aquí. Lo tenemos que hacer 2 veces. Vamos a formar una tira cosiéndolos entre sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Y así vamos a unir todas las piezas. Pondremos derecho con derecho y damos un pespunte con un margen de 1 centímetro. A continuación unimos la siguiente pieza exactamente igual y la última. Fijaros en qué orden habéis decidido colocar los cuadrados por los colores y este paso, lo que os digo, hay que hacerlo 2 veces porque necesitamos 2 tiras exactamente iguales. Mira, ya tengo estas 4 piezas unidas que son las de la base. Ahora nos vamos a ir al bloque de las piezas que tengo marcadas en color azul. Para formar este bloque que tenemos marcado en azul, cortamos una pieza de 14 por 19, una de 14 por 17 y una de 14 por 12 y las unimos entre sí por el lado que mide 14. De nuevo exponemos derecho con derecho
costura con un margen de 1 centímetro. Tengo 2 piezas de cada una porque este paso lo tenemos que hacer 2 veces, tanto para el delantero como para el trasero del bolso del viaje. Y luego tenemos una pieza de 14 por 24 y una de 14 por 22, que de nuevo unimos por el lado que mide 14 con una costura con un margen de 1 centímetro. Cuando tengamos estas 2 tiras realizadas, planchamos las costuras y las unimos entre sí por el lado más largo. Y de esta forma tenemos hecho ya este bloque que está marcado en tono azul. Mirad, así nos quedan ya las 5 piezas unidas, lo hemos hecho 2 veces, que corresponde a esta zona de aquí. Ahora vamos con el bloque que he marcado en color rojo. En este caso vamos a cortar una pieza de 20 por 22, que es esta grande, 14 por 12, 14 por 12, 20 por 12 y 14 por 12. ¿Cómo las unimos? Muy sencillo. Primero vamos a unir estas dos entre sí, de nuevo derecho con derecho. Después unimos estas dos juntas. Cuando tengamos estas dos unidas y planchadas, unimos esta tira a la pieza más grande. Planchamos y luego incorporamos estas dos que ya las hemos unido previamente y formamos este bloque que va aquí en la parte central. Mirad, ya he unido las 5 piezas que componen este bloque central. Ahora vamos a preparar tanto el bloque verde como el que tengo en morado, porque los dos están compuestos solo por 3 piezas. En el caso del bloque en tono verde, necesitamos 2 piezas de 26 por 8 y una de 26 por 14. Las dos de 26 por 8 las unimos primero y cuando las tengamos unidas coseremos este bloque con esta pieza de aquí por el lado que mide 14 centímetros. Y en el caso de este bloque en tono morado utilizaremos una pieza de 14 por 22, una de 8 por 22 y una de 20 por 12. Primero unimos estas dos por el lado que mide 22 centímetros y cuando las tengamos cosidas las uniremos a esta otra pieza. Mirad, ya tengo unidas las piezas que os he enseñado. Hemos formado este bloque de aquí, que son estas 3 piezas, y también hemos formado este otro bloque, que son estas 3 piezas de aquí. Ahora vamos a unir este bloque, que serían estas 3 piezas, con el que está marcado en tono rojo, que serían estas piezas de aquí. De nuevo ponemos derecho con derecho y damos por aquí una costura con un margen de 1 centímetro. Cuando lo tengamos unido, habremos formado esta parte. A continuación, uniríamos esta tira de arriba. De nuevo, derecho con derecho y damos una costura por la parte superior con un margen de 1 centímetro. Y por último, añadimos este bloque de la derecha que está compuesto por 5 piezas. Cuando tengamos todos estos bloques unidos, que tendríamos la parte del frontal y de los laterales, uniremos el de la base. Esto os lo voy a enseñar porque tenemos que colocar aquí la tela de una manera un poco particular. Así que voy a unir estos 5 bloques y continuamos. Mira, ya tengo la pieza lateral prácticamente terminada. Tenemos unidos estos 5 bloques formando toda esta pieza. No sé si en el plano la podéis apreciar completamente porque la verdad que es una pieza bastante grande. Ahora vamos a unir esta tira que estaba formada por 4 piezas de 14 centímetros. Entonces, como os decía, tenemos que colocarla de una manera un poco especial porque hay que dejar espacio a los lados. La mejor forma es fijarnos en que esta costura tiene que coincidir con esta. Si nos fijamos aquí, ¿veis? Estas dos costuras coinciden. Entonces, las alineamos, nos aseguramos que están en su sitio y ya sujetamos los bordes de las piezas. Y por aquí damos también un pespunte con un margen de 1 centímetro. Mirad, ya tenemos también esta pieza. Espero que podamos sacar el plano completo. Y veis que queda un espacio tanto a la derecha como a la izquierda que luego coseremos de esta forma para darle el fondo al bolso de viaje. Esta pieza veis que os tiene que coincidir esta costura. Luego voy a darle la vuelta para que veáis la diferencia a la hora de planchar. Si os fijáis, todas las costuras las he ido abriendo y planchando. Sin embargo, la de la base no la vamos a abrir. ¿Por qué razón? Porque si la abrimos, fijaros aquí, me va a pedir doblar la tela. Y no la podemos doblar porque necesito esta tela, este margen de 1 centímetro para unirlo aquí. Tendríamos la opción de dar aquí un corte y abrir esta costura,
o bien dejarlo como he hecho yo, que es montando hacia este lado donde tenemos las 4 piezas de igual tamaño. Ahora lo que vamos a hacer es unir esta pieza con la otra que tenemos exactamente igual justo por aquí y ya tendríamos toda la parte exterior del bolso de viaje preparada. Mira, ya he unido los dos laterales por aquí por la base. Esta costura sí la podemos planchar abierta. Ahora lo que vamos a hacer es colocar en toda esta pieza, que la verdad es que es bastante grande porque es un bolso de viaje, vamos a colocar poniendo el revés junto al estabilizador y vamos a acolchar. Mirad, con la pieza exterior muy bien planchada, la ponemos, como os comentaba, sobre el estabilizador. Y yo lo que he hecho ha sido, para sujetarlo y acolcharlo con más facilidad, pegarlo con el pegamento temporal en spray. Mirad, este es el que utilizo yo, es una cola temporal, de manera que luego se quita, no es que quede pegado definitivamente, pero nos facilita mucho este tipo de trabajo de acolchado. Si no tenéis este pegamento, lo que podéis hacer es sujetar todas las piezas con alfileres o incluso con los imperdibles especiales para acolchar. Ahora lo que vamos a hacer es dar una serie de costuras en vertical y las vamos a dar con una separación unas de otras de 3 centímetros. Yo recomendaría que busquéis esta costura, veis que llega hasta aquí, y que empecemos a acolchar a partir de esta costura, tanto en este lado como en este otro lado, que también tenemos esta misma costura. Es la costura que nos va a servir de referencia y empezamos a dar costuras paralelas cada 3 centímetros, de este lado hacia derecha y hacia izquierda, en este lado que tengo aquí abajo, y en este otro lado pues igual, tomamos esta costura de referencia y hacia derecha y hacia izquierda cada 3 centímetros. Podéis utilizar un hilo que bien haga contraste o un hilo que sea más neutro. En este caso un hilo en tono neutro sería como un tostado, que no se va a apreciar demasiado en ninguna de las telas que estamos utilizando. Así que vamos ahora a acolchar. También fijaros, os lo enseño aquí, que he dejado un exceso de estabilizador en todo el contorno. Luego ya ajustaremos bien las piezas con la ayuda de la regla y del cúter. Vamos ahora a la máquina y comenzamos a coser. Mira, ya he realizado el acolchado. Al final lo he hecho cada 2 centímetros porque me parecía que quedaba más bonito de esta manera. En todo caso, siempre que toméis de referencia una de estas costuras verticales, que como puede ser esta o esta, y hagáis el acolchado cada 2, cada 3 o cada 4 centímetros, os va a coincidir el acolchado con las costuras que tenemos en vertical, por las medidas que tienen las piezas. También he dado aquí en la base una costura justo por aquí y justo por aquí, por donde tenemos la unión de las piezas. ¿Para qué? Para que luego, veis, que dobla aquí con mayor facilidad. Y tomando como referencia esta pieza, la he colocado justo encima del forro y he cortado una pieza de forro del mismo tamaño. Es importante que lo hagáis así porque en función del acolchado que realicéis, que puede ser este, con líneas verticales, por ejemplo, cada 2 centímetros, o puede ser, bueno, acolchar la forma de los cuadros o hacer aspas, bueno, cada una lo que más le guste. La pieza va a encoger un poquito más o menos. El estabilizador, al ser una goma espuma, cuando damos estas costuras, veis como que queda aquí apretadito, entonces hace que encoja. Es lo más cómodo para hacer el forro, es colocarlo encima. Si quisierais colocar en el forro algún tipo de bolsillo, lo tenéis que hacer ahora, antes de incorporar esta pieza con la parte exterior, con la cremallera. Una vez que tenemos la pieza acolchada y antes de colocar la cremallera, vamos a colocar las asas. Las vamos a colocar, si os fijáis, tenemos aquí estas piezas de tela, esta en tono azul y luego aquí tengo esta también en tono azul y tengo el acolchado. Entonces me voy a la primera marca que está a 2 centímetros de estas líneas y justo aquí, sobre esta otra costura, vamos a colocar las asas. Las colocamos ahora porque así las puntadas que tenemos que dar para coser este tipo de asa no se van a apreciar luego por el forro. Mirad, ya tenemos las asas cosidas y ahora vamos a preparar la cremallera. Lo primero que hacemos es tomar una cinta de medir y vamos a ver qué ancho tiene esta pieza. Hay que confirmarlo porque va a cambiar con respecto al que tenía sin acolchar.
En este caso son 71 centímetros. Pues bien, vamos a quitar 6 y esta va a ser la medida de la cremallera, 65 centímetros. Mirad, tengo una cremallera de 3 centímetros de ancho aproximadamente y un largo de 65, es decir, el ancho de la pieza. Y luego vamos a utilizar una serie de tiras de una tela que haga contraste que tienen un ancho de 3 centímetros. Vamos a necesitar 2 tiras para cada uno de los largos de la cremallera. Y luego vamos a utilizar 2 tiras para cada lado de la cremallera que tienen este mismo largo y un ancho de 3. Lo que vamos a hacer es preparar la cremallera de una manera un poco especial o distinta a la que habitualmente hacemos cuando utilizamos cremalleras. Vamos a colocar derecho con la cremallera y sujetamos. Vamos a colocar una pieza de esta manera tanto por el lado del derecho de la cremallera como por el lado del revés. También ponemos derecho de la tela con el revés de la cremallera y hacemos coincidir muy bien, esto es importante, los bordes de las 2 piezas de tela y el borde de la cremallera y vamos a ir sujetando. Cuando tengamos las piezas así, nos vamos a ir a la máquina y con el prensatelas específico de colocar cremalleras, porque os va a ser más sencillo, vamos a dar un pespunte lo más pegado que podamos aquí a los dientes de la cremallera. Mirad, ya he cosido las 4 tiras de tela, 2 por cada uno de los lados de la cremallera. Ahora lo que hacemos es colocarlas en su posición correcta y entonces vamos a alinear bien los bordes y vamos a dar una costura de zigzag para unir las piezas y que así nos sea más fácil los pasos que vamos a dar a continuación. Y luego vamos a planchar bien para que quede muy acomodada la tela. Mirad, ya tengo la cremallera preparada con las tiras decorativas a los lados y la vamos a colocar. Ponemos el lado exterior con el derecho de la bolsa y entonces vamos a sujetar dejando 3 centímetros a derecha y a izquierda sin cremallera, que es la diferencia de tamaño que hemos querido que tenga la cremallera con respecto al ancho de la bolsa. Confirmamos esta medida y vamos a sujetar. Cuando tengamos así sujetas las piezas, vamos a incorporar el forro. Entonces ponemos el forro derecho con derecho y hacemos coincidir los bordes del forro en el lateral con la tela principal, que va a tener justo el mismo tamaño, y luego el borde con el borde de la pieza de la cremallera y la tela principal. Cuando lo tengamos así sujeto, nos vamos a la máquina y vamos a dar por aquí una costura con un margen de 1 centímetro. Mirad, ya he colocado la cremallera en uno de los lados y además, como veis, he dado una costura como a medio centímetro de la unión de la cremallera con la tela principal de refuerzo. De esta manera queda mucho más asentado y mejor terminado. Ahora vamos a colocar la cremallera al otro lado de la pieza. Doblamos, como veis, derecho con derecho y vamos de nuevo a colocar la pieza respetando esta separación de 3 centímetros a cada uno de los lados. Y sujetamos también con pinzas o con clips. Mira, ya sujeto por el lado del derecho y ahora damos la vuelta a la pieza, vamos donde tenemos la tela de forro y ahora doblamos el forro poniendo derecho con derecho y de nuevo vamos al borde, alineamos y sujetamos con las mismas pinzas o clips. Daremos un pespunte con un margen de 1 centímetro y luego ya damos la vuelta al trabajo y damos la costura de refuerzo, la misma que hemos dado en el otro lado de la cremallera. Mirad, ya tengo colocada completamente la cremallera y comentaros que esta costura de refuerzo que damos solo la tenemos que dar en la zona donde está la cremallera. En esta parte de aquí no vamos a dar esta costura porque nos va a dificultar el paso que tenemos que dar a continuación.
Ahora se trata de formar los laterales. Vamos a darle la vuelta al trabajo. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Colocamos, como veis, las telas. Hacia un lado ponemos la parte exterior y hacia el otro lado ponemos la parte de forro. Lo que hacemos es hacer coincidir, ¿veis donde tenemos las piezas unidas? Hacemos coincidir los extremos de este lado, de la parte que tiene el estabilizador. Vamos a alinear y daremos por aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. Lo hacemos en este lado y hacemos lo mismo en este otro lado. Alineamos bien los bordes, sujetamos y damos este pespunte con un margen de 1 centímetro. En la parte del forro exactamente igual. Alineamos a partir de aquí, de donde está unido el forro y la parte exterior, y damos esta costura con un margen de 1 centímetro. La única diferencia es que en uno de los dos lados del forro tenemos que dejar un espacio de unos 15 centímetros aproximadamente sin coser, para que luego podamos darle por ahí la vuelta al trabajo. Mirad, ya tengo las costuras en los laterales, en el forro en un lado entero y en este otro lado he dejado este espacio sin coser. Ahora, aunque luego vamos a tener que volver a poner el trabajo en esta posición, vamos a darle la vuelta porque vamos a preparar las esquinas de la parte superior para poner los enganches que permiten darle forma al bolso de viaje. Nos vamos a este espacio que hemos dejado sin coser y vamos a darle la vuelta. Mira, ya he dado la vuelta al trabajo y nos tenemos que ir a la zona donde está la cremallera. Y entonces en las dos esquinas esto os va a quedar así cuando le deis la vuelta. Veis que aquí hay un espacio sin coser. Lo que vamos a hacer es acomodarlo de esta forma, haciendo coincidir el centro de esta costura con el centro de la cremallera. ¿Para qué? Para que luego demos por aquí un pespunte, pero que previamente coloquemos aquí el enganche que va a permitir darle la forma al bolso. Así que ahora vamos a preparar las piececitas que tenemos que meter aquí en el interior antes de dar por aquí la costura. Mirad, para poner estas piececitas en los extremos tenemos que preparar unas tiras como estas. Para ello cortamos unas piezas de tela que tienen un ancho de 8 por un largo de 10. 8 es 4 veces la medida del interior de esta anilla. Si la vuestra, por ejemplo, midiera 3, tendríais que poner un ancho de 12. Lo que hacemos es planchamos primero hacia la mitad, marcamos y luego doblamos, como lo tenéis de aquí, ¿veis? Los bordes hacia el interior y entonces nos queda una tira de 2 centímetros. Vamos a confirmar que el tamaño está bien. Y entonces lo que hacemos ahora es, para que quede en su posición, damos por aquí un pespunte pegadito al borde. Preparamos así 2 piezas. Volvemos ahora a tomar la pieza del bolso de viaje y os recuerdo que tiene que estar muy centrada la cremallera con esta costura de unión de las piezas de la parte exterior. Pasamos esta piececita, que una vez que le hemos dado el pespunte nos queda así, por la pieza metálica que vamos a colocar y doblamos justo a la mitad. Vamos a introducirla por aquí y vamos a dejar que sobresalga aproximadamente 1 centímetro. Ahora es muy importante también que esta pieza nos quede centrada con la cremallera para que luego cuando cosamos el efecto sea bien bonito. Vemos que esté centrada, vamos a sujetar para que no se mueva cuando cosamos y nos vamos a ir a la máquina y vamos a dar por aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. Mirad, ya he colocado las 2 piezas y fijaros cómo queda por la parte de fuera. Queda súper bien terminado. Ahora lo que vamos a hacer es rematar el interior. Para ello lo primero que hacemos es cortar este exceso de la tira. La hemos hecho un poquito más larga porque siempre es más cómodo a la hora de coser. Y lo que vamos a colocar justo encima es una pieza de tela de la misma del forro o un trocito de cinta de bies para recubrir este espacio. Mirad, yo he cortado una pieza de la tela de forro de 9 centímetros por 5. Lo que voy a hacer es doblar los extremos cortos, aproximadamente 1 centímetro, lo marcamos así con la uña. Y ahora vamos a colocar la pieza de la siguiente manera.
Vamos aquí a este lado para guiarnos por el lado donde está la cremallera. Adaptamos un poquito el tamaño. Ahí estamos. Sujetamos con unas pinzas y entonces damos un pespunte justo por encima de la costura que habíamos dado antes. Ya tenemos el pespunte dado, entonces doblamos el extremo hacia el interior y volvemos a doblar recubriendo completamente el borde. Sujetamos y vamos a dar aquí pegadito al borde un pespunte y entonces así ya tenemos rematado el interior de la cremallera. Y así nos queda rematado en la parte interior y así nos queda la parte exterior. Vamos ahora a separar el forro de la parte exterior porque tenemos que preparar las piezas que tenemos que coser aquí, justo veis la costura central donde luego cerraremos para dar la base, y vamos a colocar la pieza que permite que enganchemos de esta manera y darle forma al bolso. Mirad, ahora de lo que se trata es de coser esta pieza que, como veis, lleva el mosquetón que sirve para enganchar la parte superior de la bolsa y darle la forma que estamos buscando. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Lo primero es que midáis el ancho interior de vuestra pieza. En este caso la mía mide 1,5 centímetros. Esta medida la multiplicamos por 4. En mi caso son 6 centímetros. Entonces corto una tira de 6 centímetros de ancho por 19 de largo y la vamos a preparar exactamente igual que preparamos esta de aquí. Es decir, vamos a doblar primero a la mitad, luego doblamos otra vez a la mitad cada uno de los bordes y hacia el interior. Y vamos a plancharla. Nos vamos ahora a una de las dos bases, veis que están todavía sin cerrar. Por eso no las hemos cerrado, porque tenemos que coser esta pieza y tiene que estar esta costura dada. Medimos 15 centímetros desde el borde y ponemos aquí un alfiler que nos sirve de referencia. Tomamos ahora esta piececita que ya la tengo planchada y la introducimos por el mosquetón que vayamos a utilizar. Doblamos un poquito así hacia el interior y empezamos a colocar esta pieza justo en el centro y vamos a sujetarla con unos alfileres para que no se nos mueva. Cuando lleguemos aquí a la marca de 15, ¿veis? Doblamos hacia el interior, serán unos 4 centímetros aproximadamente, y también vamos a sujetar. Cuando lo tengáis así preparado, nos vamos a la máquina y vamos a dar un pespunte por aquí, por los dos bordes, y justo uno aquí, lo más pegadito que podáis al mosquetón. Mira, ya tenemos las dos piezas que van en los laterales cosidas y ahora solo nos queda rematar la base, que la tenemos todavía sin coser. Entonces, abrimos la bolsa de viaje, vamos a sacar el forro y tenemos que dar la vuelta de nuevo al trabajo. Vamos a buscar el espacio que habíamos dejado aquí en el lateral del forro y vamos a darle la vuelta. Vamos a una de las esquinas, empezamos por la tela que va en el exterior, alineamos los bordes y vamos a sujetar con pinzas o con clips. Y vamos a coser a la vez el forro. Buscamos el forro que va en ese lado y hacemos coincidir los bordes. Y también sujetamos. Hacemos lo mismo en el otro lado. Acomodamos los bordes y sujetamos. Buscamos el forro
doblamos así un poquito la pieza para poderlo hacer. Meto las asas hacia adentro para que no me molesten. Doblamos y hacemos coincidir con la parte exterior. Cuando lo tengamos así preparado, vamos a dar un pespunte en ambos lados con un margen de 1 centímetro. Pues ya hemos dado las costuras, aquí tenemos una, aquí tenemos la otra. La verdad que como es tan grande el bolso se ve un poco mal, pero ahora vais a ver que ya lo tenemos terminado. Vamos a la abertura que habíamos dejado y vamos a comenzar a darle la vuelta. Ya le he dado la vuelta, ahora nos quedaría cerrar a puntada escondida o con un pespunte aquí pegadito al borde este espacio que habíamos dejado sin coser para, bueno, poder darle la vuelta al trabajo. Veis que al haber cosido simultáneamente el forro y la parte exterior aquí en la base, la verdad que queda muy pulido y muy bien terminado el trabajo porque el forro no se nos va a mover. Así que voy a coser esto y vemos ya el resultado final. Y mirad, así nos queda el bolso de viaje una vez terminado. La verdad que me encanta el resultado. Espero que os haya gustado mucho este tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.